Bienvenidos a Spirit Almanac y a un nuevo episodio en el que hoy también contamos con Tamara Suárez y vamos a hablar de Yoga Nidra. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí hablando de este tema que me encanta. El episodio de hoy lo vamos a dividir en distintos bloques y sobre todo estamos haciendo este episodio porque tras 2 años de desarrollo volvemos a impartir nuestra formación de Yoga Nidra, que está estructurada bajo nuestra metodología BSMT Yoga, la hemos llamado BSMT Nidra, formación que comienza el 1 de noviembre y de la cual también hablaremos porque lo que básicamente hemos hecho a través de los principios de BSMT Yoga es crear una formación y una estructura de practicar Nidra en la cual podemos de forma muy efectiva afectar a los problemas que nos conciernen en el siglo XXI. Pero para comenzar este episodio vamos a hablar de la historia, la tradición de Yoga Nidra, algo que es escurridizo porque no vamos a encontrar el concepto de Yoga Nidra a lo largo de la tradición y la historia del yoga en muchos textos. Y tal y como se presenta, Yoga Nidra es un estado, no es tanto una práctica. Esto lo hablaremos también hoy en el podcast, pues todo lo que llamamos Yoga Nidra hoy son las prácticas que muchas de ellas se sostienen sobre Shavasana. Técnicas que muchas habréis practicado de llevar la atención a distintos puntos del cuerpo, trabajar con la respiración, básicamente relajaciones guiadas. A su vez vamos a hablar de las ondas cerebrales y de la importancia del sueño, que es lo que a día de hoy desde el punto de vista científico sobre todo sostiene la importancia y la relevancia de estas técnicas de Yoga Nidra. Pero también de la meditación, pues Yoga Nidra y la meditación y Dhyana comparten muchísimos elementos desde el punto de vista de lo importante y lo efectivas que son para nuestras vidas. Y finalmente os vamos a hablar de nuestra metodología BSMT Nidra, que durante 2 años, como os decíamos, hemos estado desarrollando y que nos permite alcanzar sobre todo los objetivos necesarios para crear un efecto positivo, un cambio en nuestra vida cotidiana. Así que sin más dilación, empecemos con Tamara, que nos va a hablar de la historia de Yoga Nidra. ¿Dónde encontramos por primera vez este término o este concepto de Yoga Nidra, Tamara? Pues has dicho ahí una cosa muy interesante porque es verdad que Yoga Nidra es un estado, pues tiene la palabra yoga en él. Entonces encontramos, al ser un estado de conciencia, encontramos muchas menciones de Yoga Nidra desde textos muy antiguos. Otra cosa es los métodos, la metodología o el camino hacia Yoga Nidra. Eso sí que es más del siglo ya XX, porque no ningún texto del yoga, clásico del yoga, nos explica cuáles son los métodos para alcanzar ese estado. Sí que nos habla del estado y hay mucha información, ya digo, es un concepto también filosófico, sostenido con conceptos filosóficos. Entonces vamos a encontrar muchas menciones, mucha información sobre el estado, digamos, dentro de que los textos del yoga son un poquito crípticos, pero sobre qué camino utilizar para llegar a ese estado, no tanto, ¿no? Eso es lo que se ha desarrollado después. Entonces, empezando por Yoga Nidra, muchas veces decimos, voy a hacerme un Nidra. Nidra realmente es el dormir de cada noche, Esto es ¿vale? lo que me pasa a mí cuando me tumbo para Yoga Nidra después de un largo día. Se queda en Nidra. Me quedo en Nidra. El yoga se evapora. A ti y a muchos, ¿eh? Pero de eso hablaremos luego, que Claro. no es malo. No, no, y Te está mostrando lo que necesitas. de hecho, si estás dormido, ¿no? En tu vida cotidiana, ¿cómo es esa frase tan bonita? Si la frase cuando yo empecé a estudiar Yoga Nidra, la frase era: si te duermes siempre en Yoga Nidra es que estás dormido en tu vida. Claro. Entonces, a lo mejor lo que estamos es como faltos de sueño y por eso nos dormimos al intentar practicar yoga nidra. Y no es malo si tenemos claro que nuestro objetivo no es yoga nidra, sino descansar y dormir y relajarnos, ¿no? Entonces veremos que hay distintos tipos de prácticas, pero primero vamos con el tema de yoga nidra. Y nidra es ese dormir de cada noche, ¿no? Cuando te vas cada noche a descansar y a dormir, pues eso es hacer nidra. Ni ya es ese prefijo que implica negación, ausencia, vacío. Y dru, la raíz verbal es dru, de ahí viene dra, ¿no? De nidra, viene de dru. Y esa es como revelar o sacar a la luz desde el interior, ¿vale? No es algo que imponemos, y sino es una revelación, es algo que viene desde de nuestro interior. Y esto también es interesante, que luego lo veremos, porque estas prácticas muchas veces nos resultan difíciles, ¿no? Las prácticas de relajación, muchas veces los alumnos huyen de este tipo de prácticas porque es muy fácil hacer asana, ¿no? Que es algo que haces y que impones, en plan, pues la pierna tiene que llegar aquí y el brazo tiene que llegar allá, pero luego llega el momento de hacer shavasana y una relajación y dices, ay, no, 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 esto yo me voy porque esto me cuesta, porque no puedes imponer nada.
tienes que generar el estado, ¿no? Conspirar con la postura, con la respiración, con un montón de cosas para que ese estado se revele, ¿no? Ese estado de descanso. Por eso es muy interesante también BSMT Nidra, porque vemos todos esos factores que van a ayudar a que te relajes y descanses, ¿no? Entonces, bueno, Nidra es ese dormir de cada noche y sobre todo es el estado de sueño profundo sin sueños. Luego ya veremos que hay distintos estados de conciencia y uno de ellos, bueno, pues uno es estar despierto, otro es estar soñando y el otro es estar en el estado de sueño profundo sin sueños, que cuando veamos las ondas cerebrales y esa parte más moderna, ¿no? Esa visión moderna de los estados del sueño, las fases del sueño, está relacionado con la fase no REM, ¿vale? La REM es la de los sueños, el Rapid Eye Movement, o cómo se pronuncia. Rapid Eye Movement. Fenomenal. Y la otra es la no REM, ¿no? Que es cuando estamos en estado de sueño profundo sin sueños en el que no hay recuerdos, ¿no? Entonces, ese es Nidra, ese estado de sueño profundo sin sueños, pero aquí le añadimos la palabra yoga. Entonces, yoga es consciencia, lo podemos, bueno, se puede definir de millones de formas, pero vamos a quedarnos con una palabra, es consciencia. Entonces, consiste en atravesar los distintos estados o fases del sueño siendo conscientes. Ese es el viaje de Yoga Nidra en el que, por supuesto, lo más importante es el hilo de la respiración, ¿no? Las distintas metodologías, el hilo al que te agarras o el que te sostiene, porque es esa unión con prana, es la respiración. Entonces, eso es Yoga Nidra, es atravesar las distintas fases del sueño estando conscientes. Y hay un montón de estudios que compartiremos además en la formación sobre cómo distintos yogis, y de hecho hay un libro, ¿no? Yogi in the Lab, que también lo compartiremos, cómo distintos yogis han sido analizados en Occidente, no sé si era en Nueva York, bueno, ahí están los distintos estudios y cómo efectivamente alcanzaban las ondas teta, que son las de Yoga Nidra, y luego eran conscientes de todo lo que ocurría en la habitación. O sea, luego les preguntaban y han estado en ese estado de sueño profundo sin sueños, pero saben de qué se ha hablado, qué es lo que se ha dicho. Y es como, sí, han estado conscientes mientras estaba en ese estado, ¿no? No es un estado fácil de alcanzar, pero que sepamos que no son tampoco fantasías, ¿eh? Que tampoco es, yo aquí quiero defender, tampoco la ciencia moderna tiene que reconocer todo lo que los yogis experimentan para que sea cierto. No. Pero es verdad que de esto en concreto sí que tenemos además estudios, ¿no? Hay un elemento importante, no nos estamos refiriendo, ¿vale? Cuando este enfoque de practicar yoga nidra, no quiere decir que esto se haga cuando o que esto suceda cuando tú te vas a dormir por la noche. Hay que diferenciar. Cuando tú te vas a dormir por la noche, tus 7, 8 horas, eso te vas a dormir. La práctica de yoga nidra se lleva a cabo a lo largo de un tiempo, digamos, X. No son 8 horas, puede ser media hora, 45 minutos. Realmente más de una hora no es siquiera algo que vaya a tener mucho efecto ya positivo, en el sentido que, al igual que la meditación, lo que estamos buscando es refinar nuestra capacidad de entrar en un estado. Y yo siempre pongo este ejemplo porque cuando hablamos de estas cosas, todo queda como muy metafísico, pero mirad, el estado que quieres alcanzar es un estado opuesto al estado de estar con estrés y ansiedad. Piensa, eso es algo que conoces, ¿verdad? Estar estresado es una experiencia que la percibes a nivel físico y a nivel mental y puedes incluso reflexionar sobre ella. Mira cómo me siento, lo estoy notando, esto es debido a X en mi trabajo o un problema tal, y sin embargo estoy viviendo mi vida y experimentando todo mi ser a través de ese estado de estrés. Bien, pues cambiar el estado de estrés por un estado de plena conciencia en la relajación y en el descanso, lo cual va a tener, igual que el estrés tiene un impacto en el cuerpo, lo opuesto va a tener el impacto que estás buscando. Entonces, no es tanto pensar en algo místico, que por supuesto hay su parte mística y espiritual en ello, porque al final llegar al estado de yoga es ese estado de liberación, pero lo que buscamos con la práctica de yoga nidra a nivel técnico y sobre todo con nuestra metodología BSMT Nidra es cómo podemos afectar a nuestra vida cotidiana entrando y practicando y desarrollando unas ciertas capacidades para día a día entrar en ese estado y poder soltar, deshacernos de todo ese estrés y poder empezar a generar un cambio positivo. Esto es algo muy bonito también que hablaremos, que es el concepto de Sankalpa. Tamara, cuéntanos un poco sobre, pues eso, textos, referencias que podemos encontrar de Yoga Nidra. Tenemos muchísimas, ¿vale? Lo que os decía, muchísimas. Nos remontamos al Rig Veda como en el 1500 antes de Cristo. En el Vedokta Ratri Suktam, pues ya se presenta yoga, se habla de Yoga Nidra como un tipo de noche. Eso lo veremos en profundidad en la formación porque es una de las simbologías más bonitas que hay,
Si nos equivocamos una fecha, Víctor, nuestro querido Víctor dirá, ¡Sepa! ¡Quieto, yo niño! siempre que digo una fecha pienso en él. Digo, ay Dios. Bueno, ahí está Víctor, como se escucha los podcasts, ahí está Víctor para hacer el apunte. De hecho, lo pongo en el Me manual. pasa igual. Pongo, ten en cuenta que la datación de textos antiguos es aproximada. ¿Eh? Lo pongo me curo en salud. Luego tenemos como del 400 antes de Cristo aproximadamente, pues hay otro que es el Aditya Hridayam Stotram y presenta a Yoga Nidra como el testigo del testigo. Luego aparece también el Mahabharata. En los Yoga Sutras de Patanjali es más una referencia espiritual, ¿vale? No utiliza la palabra Yoga Nidra como tal, pero también veremos cuáles son los versos o los sutras que hablan de Yoga Nidra, en este caso como una negación. ¿Puedes decir los versos para la No, gente friki? los frikis hacen la formación. No se hablan de versos aquí. No es que no los tengo aquí ahora mismo tampoco apuntados, ¿eh? Luego tenemos posteriores otros textos, ¿no? El Tantroktra Ratrisuktam, que es mi preferido, porque pertenece al texto del Devi Mahatmyan, que es uno de los textos que he estudiado en los últimos años con distintos profesores, y nos presenta a Yoga Nidra como una diosa, como la energía lunar, y este es una maravilla. Nos vamos a detener en la formación un poco más en la simbología de cada uno de los elementos del sueño de Vishnu, los ojos de Vishnu, que simboliza la serpiente sobre la que está tumbada, las aguas sobre las que está tumbada, los dos demonios que salen de sus orejas, Brahma saliendo del loto que surge del abdomen, o sea, todo tiene una simbología tan bonita, y el canto a la diosa como la diosa de la noche, ¿no? Que salga de los ojos de Vishnu, es tan bonito que ahí me detendré un poco más en la formación porque también están los gustos de los profesores, yo creo que se ven reflejados mucho también en las formaciones. No, bueno, y también un poco nuestro objetivo, nuestra metodología se sostiene sobre un enfoque de aplicación contemporánea. Pero está claro que la parte, llamémosla académica, es muy importante. Es decir, practicar algo que no sabes de dónde viene, y esto ha pasado muchísimo a lo largo de décadas con el yoga. Es decir, la gente practicaba yoga, pero no sabía ni de dónde venía. Por eso, que creo que es un elemento súper clásico, el tema del saludo al sol, que la gente se piensa que el saludo al sol, el Surya Namaskar de las posturas, es como, súper antiguo, y es como, no, no lo es. Y esto es también lo interesante, es un proceso también muy, muy importante, que si Mm. practicas algo, sepas de dónde viene, sepas cómo ha evolucionado y entiendas por qué hoy estás haciendo los cambios que estás haciendo, porque al final no estoy inventando nada, lo estoy enfocando en las necesidades de hoy en día, pero me puedo ir a uno de estos textos que dice Tamara y explorarlo y fascinarme y aprender, ¿vale? La vida no es solo una técnica, una escuela de yoga, un libro, es No. aprenderlo todo. Y de hecho, que veamos estos distintos textos también lo que nos da es como distintas aproximaciones y caminos y veamos cuál es el que resuena más con nosotros, ¿no? Porque además está esa parte, y aquí hago un inciso porque es un tema que me preocupa últimamente, en las últimas semanas, por no decir meses, que me preocupa, y está la parte de estudio académico del yoga, que es muy importante, está la parte experiencial de cada uno de las técnicas, de la práctica, de tu camino día a día, sentándote en la esterilla, y está la parte esta científica de todos los estudios que están apoyando, ¿no? Lo que se practica en el yoga desde hace, y en Ayurveda desde hace un montón de años, de siglos, y luego también que se está dejando un poco como de lado la parte simbólica, que es fundamental, no te voy a decir para estudiar, para aprender, sino para nuestra vida. Entonces, que no se deje de lado esa parte simbólica que nos ayuda a entender, a conectar con aspectos que muchas veces son un poco abstractos, porque cuando te pones a hablar de la conciencia, guay, pero es un poco abstracto. Y muchas veces también todos estos símbolos, ¿no? que son tan bellos, nos permiten conectar con esa parte está la parte logos, ¿vale? Racional, científica, tal, pero que no nos olvidemos de esa parte eros, ¿no? Del sueño, del mito, del símbolo, que es fundamental para todos como individuos, ¿no? Entonces, bueno, ya haré un semillas de calma aquí hablando un poco más de esto, de la importancia de la imaginación y del símbolo. Pero bueno, lo vemos también luego en otros textos, sobre todo el Mandukya Upanishad es el más importante, es el que habla de los estados de conciencia y habla del cuarto estado, Turiya. Luego tenemos pues el de Shankaracharya, también habla de Yoga Nidra, los Shiva Sutras, hay distintos textos del Hatha Yoga y Raya Yoga que hablan de Yoga Nidra como sinónimo de Samadhi, el Yoga Vashista también nos presenta el Yoga Nidra como Mauna, como un tipo de silencio, Yoga Taravali también, y luego hay tradiciones budistas como el Mahayana y el Vajrayana en particular que refieren una práctica clara de sueño ligero similar a Yoga Nidra. Entonces, tenemos un montón de textos que los vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, nos detendremos en
utilizan algunos así un poquito más. Y luego en el siglo XVIII persiste el término de yoga nidra como samadhi. Luego ya en el siglo XX esa interpretación moderna de yoga nidra en el que distintos profesores, distintos autores ahora ya sí han sistematizado su método para alcanzar ese estado, que el estado, ojo, el estado lo puedes alcanzar o no. Eso es una cosa, ya veremos cuáles son los marcadores de yoga nidra, que es algo que experimentas en tu día a día, no ningún tipo de experiencia extrasensorial que tengas tumbado mientras llevas la atención por aquí y por allá, ¿no? Al ser un estado, y es un estado de conciencia que es no dual, pero bueno, tampoco me quiero meter en estas densidades, pero estas distintas metodologías que presentan distintos autores en el siglo XX, lo que hacen es como llevarnos hasta la puerta de yoga nidra y luego ya que entres o no, es cosa de cada uno. No quiere decir que cada vez que hagas yoga nidra has tocado el océano de la consciencia, ¿eh? Pero sí hay distintos autores, los veremos en la formación y cada uno pues ha presentado distintos caminos que probablemente es lo que se ha practicado en muchos de los estudios donde se presenta como yoga nidra, ¿no? Sí, el 100% de quienes habéis hecho yoga nidra, sí, por ejemplo, yo esto siempre lo hago en las formaciones, cuando la gente me explica, pues yo yoga nidra era así, digo, vale, ya sé de qué escuela es. Pero realmente hay Cuatro, cinco. 3, 4 escuelas, ¿vale? Y 3, 4 maestros que han desarrollado, digamos, estas pautas, estos guiones, técnicas de relajación guiada. Luego también es interesante comentar, ahora damos el paso ya al ámbito científico, que además de las escuelas, digamos, profesores, maestros de yoga, curiosamente todos estos eran indios. Esto sí, pero porque aquí, fijaos, los que no son indios ya dieron el paso a muchas de estas técnicas como iRest, que se sostienen sobre exactamente lo mismo. Es decir, vale, entonces esto ahora es lo mismo, la relajación guiada, pero el contexto espiritual, trascendental del yoga se queda de lado. Y nos quedamos solamente con esa parte científica, digamos. Exacto. Parte científica que lo interesante aquí es que está muy ligada a efectos que son ya no solo científicamente probados, es que son muy importantes en nuestra vida cotidiana. El sueño es uno de los elementos más relevantes para la salud y sobre todo a día de hoy nos encontramos con una crisis en el primer mundo de falta de sueño, falta de descanso. Lo cual además es una pescadilla que se muerde la cola, porque esa sobreestimulación a la que nos vemos sometidos, ese estrés, esos problemas derivados de, digamos, un sistema nervioso desregulado, afectan al sueño y el sueño afectado nos perpetúa en esos patrones. Entonces, antes Tamara ha hablado del sueño, os empezaré a hablar por encima del sueño porque, de nuevo, esto es algo que exploramos en profundidad y un fin de semana entero enfocado en el enfoque científico. El primer fin de semana de la formación es ese enfoque histórico para entender de dónde viene Yoga Nidra. El segundo es el enfoque científico. Acompañado en esos fines de semana, por supuesto, están todas las técnicas que enseñamos para empezar a percibir, sentir, experimentar, ¿no? Y el sueño es algo que, si queréis leer un libro realmente interesante sobre el sueño, está el doctor Matthew Walker, el Why We Sleep, ¿Por qué dormimos? Forma parte de la bibliografía de nuestra formación. Yo creo que además hablamos ya en el primer podcast que inauguró Spirit Alma. Es verdad, el primer podcast era... Fue la revolución del descanso y hablábamos de... Sí. Yo soy gran defensor de que Yoga Nidra y todas estas técnicas son realmente la piedra filosofal de lo que deberíamos estar practicando hoy en día con respecto a yoga. Hacer asana es una herramienta muy útil para lidiar con digamos, la parte o la capa superficial de nuestra experiencia como seres humanos. En Yoga Nidra también utilizamos asana como una preparación para relajar el cuerpo. Pero fijaos, el sueño, como os digo, está dividido, y ya ha dicho Tamara, en dos fases, la fase REM y la fase no REM. Y os daré unas pinceladas de información que creo que es muy interesante. La fase REM es lo que llamamos esa fase activa de sueños. De sueño cuando tenemos un sueño y estamos soñando que estoy volando por aquí o me encuentro esto acá o tal. Puede ser consciente o inconsciente. Os habrá pasado que hay sueños en los que son sueños en los que dices, wow, estoy soñando. Y hay sueños en los que no, es simplemente sigues con esta experiencia que parece incluso muy real. De ahí todo este enfoque filosófico de quizás la realidad es cuando estamos soñando y cuando estamos despiertos es algo que no es real, el sueño es estar despierto. Esto, por cierto, es algo que se expresa en el Mandukya Upanishad, que ha hablado antes Tamara de él. Entonces, este sueño REM se empieza a desarrollar a los 95-105 minutos desde que nos quedamos dormidos. Recordad que quienes sois de echaros siestas,
están estas siestas en las que estamos en un estado un poco de disociación espaciotemporal. Estás medio despierto, medio dormido, de repente miras el reloj y dices, ay, son las 2:30, y te quedas y de repente te despiertas sobresaltado porque dices, ay, Dios mío, me he quedado dormido, ¿qué hora es? Tengo que hacer cosas. Y son las 2:35. Entonces dices, en 5 minutos yo pensaba que había pasado una hora, ¿vale? Entonces esto es muy importante porque el sueño también nos permite lidiar con ese bloqueo que tenemos muchas veces con la ansiedad y el estrés de estar pensando en el futuro. El tiempo se modifica, el tiempo cambia. Una de las cosas súper interesantes que también analizaremos en profundidad, pero el cerebro durante esta etapa REM ilumina diferentes zonas. Pues el centro emocional, la amígdala, el pons, ¿no? El puente troncoencefálico, corazón late más rápido, la presión sanguínea cambia, la temperatura cambia. Realmente es un agotamiento físico, ¿no? Y para que el cuerpo no se dañe, los músculos esqueléticos entran en un estado de atonía o parálisis del sueño, de completa relajación, que nos evita actuar en nuestros sueños. Porque si nos salíamos corriendo, pegaríamos ahí un manotazo. De hecho, hay veces que hasta te mueves, ¿no? Logras moverte, ¿no? Pero normalmente estamos en ese estado de atonía, a excepción de los músculos de los ojos, que se mueven, pues es ese estado de... dilo tú. Rapid eye movement. Y de la respiración, por supuesto. Entonces, ocurren muchas cosas en los sueños y muchas son clasificaciones rápidas emocionales. Entonces, es fundamental para la salud emocional. ¿Vale? Entonces, las primeras 4 horas de sueño son súper importantes para procesar la memoria. Y esto es algo también que analizamos porque hoy en día está mucho esta trampa de, bueno, pero me voy a dormir a tal hora. No, lo importante aquí, que no entraremos en profundidad en ello, son los ritmos circadianos. Es decir, Sí, pero en la formación sí que hablamos de ello bastante. exacto, si a las 10:30 de la noche el ritmo empieza a llevar total y te lo saltes de, bueno, yo me voy a ver otro capítulo de otra serie, eso se ha demostrado que tiene un impacto porque no es algo que dices, bueno, pero luego compenso o duermo más por la mañana. No, los ritmos circadianos y cómo funciona tu cerebro es muy complejo y sobre todo muy estructurado. No puedes hacer trampas, no funciona así, ¿vale? De luego me echo una siesta o como hace mucha gente que nos lo preguntan en las formaciones. Bueno, pero si hago yoga nidra, 1 hora de yoga nidra equivale a 4 horas de sueño. Punto número 1, no vas a estar 1 hora haciendo yoga nidra porque es extremadamente complejo estar 1 hora haciendo yoga nidra, igual que meditando, estar en ese proceso consciente. Punto número 2, no utilices estas técnicas para compensar una mala, ¿cómo se llama? Como higiene, es una mala higiene del sueño. O relación con el sueño. Y un apunte, como os decía, entonces, el sueño REM, a los 95-105 aproximadamente minutos de quedarte dormida es cuando empieza. En las fases REM, el sueño REM dura unos 20 minutos y tienes alrededor de 5 fases REM durante toda la noche. Ojo, que cada vez que entras en esta fase muchas veces se reduce. Saltarte estas fases REM tiene consecuencias desde el punto de vista neurológico, etc. Sobre todo, se cree que la parte REM es clave en las funciones cognitivas como aprendizaje, memoria y creatividad. Entonces, vas a ver si esas áreas se ven tocadas, ¿eh? Sí, mirad, una cosa interesante, Tamara, por ejemplo, es la experta en el sistema nervioso, pero en estas primeras 4 horas de sueño y en esta fase REM, ese procesamiento de la memoria es clave porque también el estrés y la ansiedad está muy, muy asociado precisamente con la higiene del sueño. En estas horas es donde la memoria se mueve del hipocampo al córtex y ahí es donde se empiezan a consolidar las cosas. Es decir, tu cerebro tiene una capacidad de algo que era un problema, cuando duermes, no os ha pasado despertaros y despertaros con una visión distinta de las cosas. Si le has dado tiempo al cerebro, tu cerebro procesa el estrés y sabe perfectamente que esto no es útil. Esto nos lo quedamos, lo memorizamos, esto no. Y de nuevo, la falta de atención hoy en día tiene mucho que ver con esa sobreestimulación en la que no le damos pausa a nuestro cerebro para poder integrar. Por eso, sí, hace falta una higiene del sueño, pero una sesión de yoga nidra al día de 15-20 minutos, no sabéis el impacto que tiene en la capacidad que tenemos de lidiar con el estrés, la ansiedad, la depresión y todos esos problemas derivados de la mierda de vida que llevamos. Una vida que, por cierto, además, la sociedad occidental alimenta a través de este estilo de vida de consumo. Cuando digo consumo es consumo incluso de cosas que ya a día de hoy ni siquiera son físicas. A nivel digital, más imagen, más información, más ruido. Y necesitamos darle a nuestro cuerpo ese descanso. Por desgracia, no digo que lo dejéis de hacer, pero asana, hacer yoga en la esterilla, hacer posturas, no cumple ese propósito. Cumple un propósito importante también, pero no cumple ese propósito.
Ahora, si saltamos a la fase no REM, que es la otra fase del sueño, de nuevo, simplemente por daros unas pinceladas, hay 3 fases. La primera fase, ya aquí os voy a dar un término que son las ondas gamma, ¿vale? Tenemos las 4 que conocemos, que todo el mundo conoce muchas veces, las beta, las alfa, las teta y las delta, ¿vale? Pero luego tenemos otros 2 tipos de ondas, las gamma y las infralow. Las infralow no hay tanta información sobre ellas, pero lo que se ve es que probablemente son ondas que lo que ayudan es a integrar información muy rápida entre distintas partes del cerebro, ¿no? Entonces, esta fase no REM y estas 3 fases es muy importante porque es donde las distintas fases de, digamos, de ese proceso de ondas cerebrales se van desarrollando. La fase 1 son las rápidas gamma, la fase 2 son los spindles del sueño, que los llaman en inglés, ¿vale? Se producen en el tálamo y en el córtex. Y luego la fase 3 tenemos estas ondas súper lentas, que son esas ondas del sueño en las cuales ahí, a nivel técnico, es donde queremos mantener esa consciencia en Yoga Nidra. Ojo, que esto muchas veces la gente en la formación lo pregunta. Ser consciente estando en esa fase de sueño profundo no es lo mismo que ser consciente como si estuvieses viendo una película. Tu mente, lo que llamamos la mente, digamos, cognitiva, tus sentidos, están completamente desligados de esa experiencia. Chitta, la memoria, la construcción que tienes tú de identidad de yo soy esto, no está. Solo permanece la consciencia. Pues esto es una de las cosas más interesantes también que enseñamos en la formación, es entender que tú no vas a salir de Yoga Nidra diciendo, wow, he estado en Yoga Nidra. Es lo mismo que quien decía esto, no sé si era Pandit Resonating Night, de si cuando estás meditando piensas, wow, estoy meditando, es que no estás meditando, porque no tienes esa capacidad mental de identificarte de yo estoy meditando, sino que es un estado. Sobre todo también como le explican es que el estado de meditación dhyana o el estado de Yoga Nidra, que se puede llamar también Turiya, es un estado no dual. Entonces, no hay dualidad, no hay experiencias, no hay alguien que experimenta y algo por ser experimentado, ¿no? Entonces, al no haber dualidad, no hay algo que tú puedas recordar. Todas esas experiencias que tenemos en Yoga Nidra o meditando, ¿no? Pero en Yoga Nidra pasa mucho. Pues he visto estas luces, o me ha aparecido esta imagen, o me ha dado una sensación de no sé qué, o estaba dormida pero despierta y te oía y no sé qué. Todo eso pertenece al camino hacia el estado de yoga, pero no quiere decir que hayas alcanzado el estado de Yoga Nidra o el estado de meditación cuando estamos haciendo meditación, ¿no? Y tenemos ese tipo de sensaciones. Y de hecho, además, muchas veces son una limitación en nuestra práctica, porque nos quedamos apegados a tener esa experiencia la próxima vez que practicamos o pensamos que eso es avanzado, tener ese tipo de experiencias. Y no, son como unas experiencias que tienes, totalmente temporales, que tienes que dejar pasar, porque los estados en sí no vas a sacar experiencia de ellos. Lo que sí vas a tener ciertos marcadores que los vemos en la formación que se llaman sankheta, que son en tu día a día ciertas experiencias que tienes que dices, pues con estas prácticas que estoy haciendo de Yoga Nidra desde hace un tiempo, debo de estar alcanzando el estado porque me noto así, ¿no? Con ese contento, con... Claro, esto es muy relevante, esto lo hablamos también en su día con Ana Carolina Martínez, el episodio que hicimos sobre el tema de las experiencias, ¿no? Que estamos en un momento también que todos son experiencias, es que he tenido esta experiencia, no. Pero porque se piensa, big experience, big healing, se piensa que cuanto más grande e impactante sea la experiencia, mayor va a ser el proceso sanador que vas a tener de tus traumas o de sepa Dios lo que vayas a sanar. Y no, es que no tiene nada que ver, incluso más bien es contraproducente. Sí, el otro día en la formación de 300, precisamente con Eva, nuestra alumna, que le mandamos un saludo, que es de Portugal, salía eso la palabra, ¿no? Sanación. Ahora todo es sanación, todo tiene que sanar. Es como... Sí, y sanar a veces también es integrar, aceptar, ¿vale? No siempre es como ha desaparecido una experiencia. A veces la experiencia te va a acompañar toda la vida. El tema, como dice Tamara en Yoga Nidra, es cambia la forma, la perspectiva con la que ahora veo ese problema o percibo ese problema. Entonces esto lo vas a ver en tu vida cotidiana, no vas a tener una experiencia reveladora profunda en Yoga Nidra, que luego es verdad que muchas veces sales de Yoga Nidra y dices, joder, qué cosa más curiosa, pero es como vas a reaccionar en tu vida cotidiana. Sí, sobre todo no dejes que esas experiencias
te limiten, ¿no? Y en el reciente lo saben, ¿no? Hacemos esa No te práctica. aferres a la experiencia Sí. para que ahora no, es que ahora ya siempre que haga esta técnica tengo que sentir esto. O No. también las negativas, ¿no? Al final te estás, en el yoga se habla de rasa y besa, ¿no? Te estás apegando a lo positivo, rechazando lo negativo. Y el viaje del yoga es ir más allá de todo esto. Y luego también que sepamos que el proceso de sanación es algo despacio, poquito a poco. No hay bypass, no hay atajos en el camino del yoga. Si alguien te los ofrece de verdad, no los cojas porque es que no los hay. El camino es tú, con la práctica, día a día, poco a poco, dejando tiempo después de la práctica. Esto no es un atracón de 40 yoga nidras en 2 días, no. Un yoga nidra o una práctica al día, dejas que tu cuerpo, tus emociones lo absorban, ¿no? Tus hormonas, todo tu ser, y al otro día otra práctica, y esto es pasito a pasito, tú misma con las enseñanzas, y ese es el camino del yoga. No hay bypass, no hay atajos. En la formación también veremos cosas que, de nuevo, es que esto daría para varios podcasts, pero el aspecto de los sueños y las emociones, el impacto que tiene, porque también tenemos ahí todos estos estudios científicos que hablan del locus ceruleus, que es una parte del cerebro, ¿vale? Llena, digamos, con neuronas que generan la norepinefrina, la adrenalina que conocemos. Entonces, hay muchísima información que nos permite entender cómo funciona algo que ocupa un espacio enorme en el día a día, porque recuerda que de eso también hablamos, de cuántas horas hay que dormir, tal. El otro día escuchaba a Matthew... Era personal. Sí, pero escuchaba a Matthew Walker... Matthew Walker dice menos de 7 horas. Sí, no. Porque le preguntaban en un podcast a Matthew Walker y tal, ¿qué me dices de estas personas que dicen que pueden dormir 5 horas y tal, tal? Y decía, los estudios, ¿sabes qué dicen de cuántas de esas personas realmente están saludables y tal? Cero. Sí. El Cero. deterioro cognitivo, y lo dice también en el libro, ¿eh? Todas estas personas que además han sido a lo mejor famosos, como Ronald Reagan, que presumían de que con 4 horas, son personas que terminaron con unos problemas, pues no sé si él en concreto fue Alzheimer, pero vamos, con unos problemas cognitivos, además muy jóvenes. Sí, para sacarle partido al ámbito material de tu vida cotidiana, estás dejando el ámbito de salud y sobre todo evolutivo de lo que necesitamos. Entonces, yo también espero que con esta formación le demos importancia al descanso, a dormir, a respetar nuestras horas del sueño. Por ejemplo, estabas hablando ahora de la fase de sueño profundo, la fase no REM, que los expertos dicen que es crítica de sueño restaurador, se activa el sistema inmune y unos procesos importantes fisiológicos. Entonces, también está relacionado con la memoria, el pensamiento introspectivo. Entonces yo espero también que con esta formación empezamos a ser conscientes de la importancia del sueño. Vamos a ver además un montón de prácticas también desde el punto de vista un poco más de la Ayurveda, de cómo se ve el sueño en el yoga, con la perspectiva del yoga, de Nidra, no ya de yoga Nidra, sino de Nidra y la perspectiva ayurvédica, y qué prácticas podemos hacer desde el punto de vista de la Ayurveda y no de la Ayurveda, porque tendremos un temario también dedicado al sistema nervioso, pero qué podemos hacer para pues empezar a tener un poco de compromiso con nuestro descanso, con el respeto por nuestro descanso, y ahí también enlazamos con otra parte muy interesante que es el activismo del descanso, ¿no? Que son unas figuras que han surgido. Una práctica espiritual. Esas figuras han surgido en Estados Unidos últimamente, hay distintas autoras, que también es como un movimiento súper interesante en el sentido de, no, voy a descansar porque es lo que necesito y es una herramienta antisistema, anticapitalista, ¿no? Luego, sobre todo, la meditación y el yoga nidra están muy vinculados, porque al final, a mí como la explicación, y es la que sigo utilizando, que me dieron es la siguiente. Ambos llegan al mismo destino. Si hablamos de yoga, o sea, podemos, como hemos dicho, todo el espectro de beneficios para tu vida cotidiana. En BSMT Yoga nos centramos sobre todo en eso, pues la experiencia, digamos, de iluminación trascendental de cada individuo, nosotros no nos metemos ahí. Nuestra metodología no busca decirte qué te va a pasar o qué te tiene que pasar, ese es tu camino, sino todo lo que podemos desarrollar para generar el impacto beneficioso en nuestra vida que nos permita luego a nivel personal ir por ahí, ¿no? Pero meditar requiere atención, concentración. En la tradición del yoga utilizamos este concepto de prana, sostener nuestra atención. Sin embargo, yoga nidra no es simplemente relajarse, es más allá, es rendirse. Es ser capaz de soltar la identificación, ¿vale?, que tienes de ti mismo y de tu experiencia, para poder rendirte ante un estado que, ojo, es que lo haces todas las noches. Tamara había hablado ahora de la fase de sueño profundo, que sería la fase 3 de no REM. Bueno, pues esa frase, quienes tenéis niños, os habrá pasado alguna vez esta idea de decir, es que da igual que caiga una bomba que no se despierta.
está en la fase 3. En la fase 3 es muy difícil despertar a una persona. Y yo me acuerdo otros años dando la formación de Nidra que sabes que alguien está en la fase 3 porque no hay que, o sea, terminas se sale todo el mundo de Yoga Nidra y ves que hay una persona que sigue ahí. Y dices, y salimos, lo vuelves a ver, no se entera de nada. Y a veces hay que acercarse y tocarle un poco y claro, la pobre persona, el pobre alumno se despierta como, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Es como, hola, estás en el 2046. Luego hay unos indicadores muy interesantes porque hay gente que a los 2 minutos de empezar la relajación ya están roncando y hay personas que están soñando, que se tiran a los sueños, ¿no? Y Sí. depende de si roncas o sueñas, eso te da un indicador de qué parte del sueño sueles cortar tú en cada noche, si es más la parte REM o la parte no REM. Es Por que es muy cierto, curioso. que puedes estar roncando y no estar dormida y estar consciente. Porque esta es una de las primeras fases de la relajación que hacemos en Yoga Nidra, es que empiezas a desarrollar esa desconexión, identificación con el cuerpo. Es decir, yo te oigo roncar, pero tú no te das cuenta que estás roncando. Sin embargo, tú sí que me oyes a mí guiarte a través de la relajación. ¿Vale? Entonces es muy interesante porque fijaos el efecto que tiene esto. Dejas de ser consciente de una carga física. Yo durante años estoy impartiendo Yoga Nidra a enfermos de esclerosis múltiple. Me dediqué 10 años a dar clases de yoga a enfermos de esclerosis múltiple, pero los últimos 3 años es donde empecé a aplicar el Yoga Nidra. ¿Y qué queréis que os diga? Es la técnica para enfermedades que tienen que ver con un deterioro, enfermedades de este tipo, que son enfermedades que deterioran el cuerpo, eh, súper efectivo porque esa desconexión del cuerpo, la espasticidad que tienen los enfermos de esclerosis múltiple o simplemente la identificación negativa de este cuerpo con esta enfermedad degenerativa Que va por que libre va por mientras libre y que... yo no tengo control y además llega un momento en el que la enfermedad tendrá todo ese control, como le pasó a mi abuela, que ya llegaba a un punto al final de su vida con la enfermedad que apenas podía hablar. Bueno, pues el poder entrar en un estado, pero la mente te funciona perfectamente. Poder entrar en un estado en el que dejas de sentir el cuerpo es un peso de liberación brutal. O sea que también para todas aquellas personas que sufrimos de ansiedad, depresión, insomnio, tal, y que lo notamos a nivel físico, es brutal. Mm. Pues que hay un montón de estudios que demuestran, por eso hay técnicas como NSDR, ¿no? Non-Sleep Deep Rest. Que es lo mismo, que Claro, es son las técnicas relajaciones guiadas como lo que hacemos en Yoga Nidra. recogidas de Yoga Nidra y y lo veremos como cada vez que llevas la atención a distintas zonas del cuerpo estás despertando la memoria celular, la relación con el homúnculo, ¿no? Esa parte de la corteza cerebral relacionada con la sensibilidad en el cuerpo, el aspecto sensorial. Entonces, tiene todo ese respaldo científico que hace que esta práctica sea, pues, efectivamente fundamental. Os quería dar 3 datos más antes de simplemente comentaros un poco qué hace especial, diferente a nuestra metodología BSMT Yoga y sobre todo su aplicación en el concepto de la práctica de Yoga Nidra. Pero mirad, unos datos interesantes que muchas personas luego preguntan siempre en esta formación es el alcohol, que es una sustancia socialmente mega aceptada, ¿sabéis el impacto que tiene en el sueño? Suprime la fase REM y la fase 2 no REM. La suprime. Entonces, cuando te vas a la cama habiendo bebido, y esto, claro, ¿qué quiere decir? Que quiero que tengáis en cuenta una cosa. Esto no es llego a las 3 de la mañana cocido como un garbanzo en plan. No, no, no. El hecho de que te tomes una copa de vino antes de dormir con la cena ya va a afectar a tu sueño. Lo cual es un fastidio, ¿verdad? Pero quiero que tengáis esto en cuenta porque muchas veces nos encontramos con estas situaciones en las que la gente va a practicar algo que es saludable y que promete un beneficio, como puede ser Yoga Nidra, sin cambiar los patrones que le están generando los síntomas. Y en yoga yo siempre he dicho, antes de hacer yoga para sentirte bien, deja de hacer las cosas que te sientan mal. ¿Vale? Luego, los antidepresivos, no estoy diciendo que no los toméis si os han diagnosticado precisamente con una depresión que requiere de antidepresivos. Pero ¿qué hacen los antidepresivos? Inhiben también la fase REM del sueño. ¿Ok? Y luego esto Tamara es la experta en trauma, pero una de las cosas también que vemos es que el trauma y los estudios que se han hecho con el sueño, el trauma no se borra, pero la forma en la que asimilas algo, ¿vale? La forma en la que lo asimilas te Que te permite, relacionas con ese exacto, evento. te permite que no sea tan invasivo y disruptor en tu vida cotidiana, ¿ok? Al final, un poco Paul Conti decía que sus estudios con el trauma y el sueño era que lo que ocurre es que la historia
esa historia empieza a no ser tan interesante. Es como, sí, esa historia antigua que empezó. De nuevo, es el cambio, la transformación de la tradición del yoga, y sobre todo como en BSMT Yoga lo vemos, nos asentamos en la idea de, para cambiar cómo te afecta el mundo, has de cambiar cómo te percibes a ti mismo. Es decir, cuando empezamos a sentir lo que nos pasa desde una perspectiva distinta, no cambiamos lo que nos pasa muchas veces, es decir, que lo que pasa ahora lo veo desde una perspectiva distinta. En vez de verlo en una tele pequeñita, ahora lo veo en la pantalla del cine y veo mucho más detalle, el sonido lo percibo mejor. Mis experiencias empiezan a tener una forma distinta con las cuales las puedo asimilar e integrar de forma también más efectiva. Mm. Por supuesto, hablaremos del sistema nervioso en la formación, porque es que es clave para entender cómo relajarnos, qué es lo que hace que nos relajemos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante y sobre todo qué dificultades podemos encontrar y, oye, contraindicaciones. Hay personas que les va a resultar no solo difícil, sino que no es aconsejable que hagan una práctica de relajación guiada o camino hacia yoga nidra larga ni corta. Entonces veremos qué casos hay que pues tendremos opciones a identificar los casos, a entender un poco en qué punto, ¿no? Que es una de las claves también de BSMT, es una metodología que va individualizada a cada individuo. Entonces, vamos a ver que también hay contraindicaciones y casos en los que no se recomienda este tipo de prácticas tumbadas, pero que también hay opciones y otros caminos, ¿eh? Eso no quiere decir que la relajación sea algo que no esté al alcance de estas personas. Y en esta nota final, simplemente haceros una introducción, porque muchos nos preguntáis, bueno, pero entonces, ¿qué es BSMT? En los últimos 3-4 años, porque esto comenzó con la pandemia, Tamara y yo empezamos a desarrollar una metodología que de forma natural a día de hoy fluye a través de nuestras enseñanzas en cualquier formación de 200, de 300 horas. Pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que el elemento sectario del yoga, de la práctica de yoga, por el cual tanto Tamara como yo hemos pasado, porque hemos practicado con distintos profesores, distintas escuelas, distintos estilos. Cada estilo, cada escuela, primero, en un 90% se asienta en asana. O sea que no podemos hablar de yoga como la tradición del yoga, porque el yoga que practicamos en una esterilla está limitado profundamente a asana. Y todas estas escuelas, estos estilos, nos prometen llegar a ese estado de yoga. Bien, BSMT nace de la siguiente premisa. Practicar asana es efectivo, es relevante, pero no hay un estilo que personalmente yo entienda o sienta o haya percibido que aporta más que otro. Cada uno de estos estilos, cada una de vosotras que practicáis yoga, lo que hagáis en la esterilla os sienta bien porque sois quienes sois. Te gusta moverte más rápido, más lento, con calor, sin calor, con más instrucciones, con props, tal. A lo largo de vuestra vida os iréis dando cuenta que vuestro cuerpo, vuestros intereses van cambiando y probablemente la forma en la que os mováis, que es básicamente lo que hacemos con asana, nos movemos, conectamos con el cuerpo y todo eso tiene un gran beneficio. La forma en que os mováis va cambiando. BSMT nace de esta idea de recuperar las herramientas que realmente, sobre todo, no tanto desde el punto de vista espiritual, que es algo que, como dice Tamara, enseñamos, porque para entender por qué hago algo tenemos que entender su historia, nos centramos en el efecto de la vida contemporánea. Entonces, las siglas BSMT están en inglés porque queremos también ser una metodología a la que puedan acceder otras personas que no hablen español. Breathe, sleep, meditate towards yoga. Respira, duerme, descansa y medita. La idea de meditar es amplia. En BSMT la enseñamos desde distintos elementos puede ser reflexión, contemplación o ese estado de meditación profundo hacia yoga. Yoga es el destino, pero la forma en la que tú practiques es individual. Por lo tanto, haz asana. A nosotros no nos interesa tanto si vienes de una escuela o de otra, todo el mundo es bienvenido. Y lo que BSMT busca es aportar a ese practicante de Ashtanga, de Iyengar, de Bikram, de Jivamukti, de Yin Yoga, de yoga terapéutico, da igual. Todo forma parte de el mismo camino hacia el cual queremos llegar a un objetivo, que es el estado de yoga. En BSMT nos centramos en todas las técnicas que en la tradición del yoga se llaman pranayama, pero las exploramos también desde su ámbito científico, la respiración como herramienta fundamental para afectar al sistema nervioso. Nos centramos en el descanso, el sueño, como herramienta revolucionaria que parece que se nos ha olvidado, que 8 horas al día las pasas en ese estado
entre comillas, inconsciente. Y nos centramos también en la idea de que contemplar, reflexionar, meditar es esencial para todo ser humano, pues es donde empezamos a cambiar la forma en la que nos enfrentamos a nuestros problemas. No tanto meditar como un estado de llegar a samadhi, sino meditar todos los días 10-15 minutos para ver cómo estás pensando y si realmente es productivo mantener esa línea de pensamiento. Entonces eso es BSMT Yoga. Sí, y entonces esas herramientas que tú estabas como enfocándola más al tema de yoga, pero tú piensas en una clase de pilates, empezar con unas técnicas de respiración, Claro. terminar con una relajación con tus alumnos de 5 minutos súper efectiva, que también las veremos, prácticas más cortas y prácticas más largas están recogidas en BSMT, en nuestros 3 pilares, liberar, movilizar y transformar. O sea, no solamente dentro del yoga, sino en cualquier otra disciplina que puede ser física, de movimiento, pilates, o Exacto. piensa en coach, o piensa dentro de una sesión de terapia. O sea, son herramientas tan fáciles que es sacar, no es llevar esa evolución del yoga y sacarla por fin de la esterilla, que además es un invento de los años 80, ¿no? Sí. Lo comentaba precisamente de una alumna de Yenga, lo comentaba en el pasado Sí, podcast. sí, 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 sí. Sí. Em, Mark Singleton lo comentó. sí, Exacto. es verdad. Y es lo que decía además mi profesora, dice, yoga nunca se ha practicado en una esterilla rectangular, yoga siempre se ha practicado en un trozo de tela, de algodón, que se llama asana, precisamente. Sí. Y es cuadrado. En el lugar en el que lo practicas también se llama así. Porque es cuadrado, porque la práctica de yoga no es de extender, mover, alcanzar, alargar. No, la práctica de yoga es condensar, 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 condensar hasta un punto, ¿no? Hasta... Bueno, y podríamos decir que hacer asana en una esterilla, una secuencia de posturas, al final estás también condensando tu atención. Por eso, al final, el querer describir el yoga, cada escuela tiene la tendencia a decir esto es yoga, esto es yoga. Nosotros, nuestra metodología, al final, lo que hemos llegado a la conclusión es decir que es yoga ya depende de ti. Yo no te voy a decir lo que es yoga. Lo que vamos a hacer es explorar las metodologías que le permitan a alguien que le guste el yoga o a alguien, como dice Tamara, profesor de pilates, alguien que ni siquiera ha hecho yoga nunca, porque también un poco la filosofía era, como decía mi tía, al final de una práctica. La práctica de yoga no termina aquí, sino que acaba de comenzar. Entonces, BSMT está orientado para el yoga o para lo que hacemos fuera de la esterilla. Lo que hagas en la esterilla es muy válido y muy importante, pero no puede quedarse en que yoga sea 1 hora al día si eres súper disciplinado o 2 días a la semana. Es todo lo que haces a lo largo del día. Y yo creo que es la evolución del yoga, nos lleva un poco a eso, a quitarle la esclavitud, liberar al yoga de la esterilla por fin, que ha sido una imposición de los últimos años, y llevarle a algo de la vida cotidiana, cosas que todos hacemos para poder estar vivos, que es respirar, descansar. Meditar, lo mismo que dices tú, con esa idea de reflexionar, meditar, de contemplar, ¿no? De contemplar ciertas ideas. Entonces, escoger esas herramientas, esos caminos, vienen de la tradición del yoga, vienen de la ciencia moderna, pero que nos ayudan a lidiar con las dificultades de nuestra vida en el siglo XXI, ¿no? Todos los seres Independientemente de una esterilla o de que estés sentado o estés de pie o estés en una reunión o estés haciendo una práctica de yoga. Lo que define al final al ser humano es la creatividad, es lo que nos ha llevado a donde estamos. El problema es que cuando desconectamos de los elementos que nos permiten operar en ese aspecto creativo, nos encontramos muy infelices porque acabamos simplemente flotando sobre un mar de dudas, cambios, estrés, pero estamos muchas veces sintonizados con algo externo. Nuestra vida fluye a través de ciertas imposiciones que no les ponemos freno. Entonces, un poco este es el enfoque de nuestra metodología. Entonces, esta formación empieza en noviembre. El día 1 de noviembre. Aún quedan plazas porque hemos decidido tener un grupo relativamente reducido debido a que uno de los fines de semana se centra en Sankalpa. No has hablado nada de ese tema y es apasionante. Ese tema es apasionante, pero lo dejo para quien le interese, ¿vale? Que lo explore. Porque Sankalpa no es solo esa intención que muchas veces, de nuevo, a día de hoy hemos superficializado todo. Al comienzo de una clase, crea una intención para la práctica de hoy. A veces escucho a profesores que dicen, crea un Sankalpa. A ver, podemos decir crea una intención, pero si queremos ser rigurosos, Sankalpa es algo mucho más profundo, ¿vale? Sankalpa proviene, digamos, de 2 palabras, Sat, lo más elevado, y Kalpa, que se traduce muchas veces de 2 formas, como ley, orden o tiempo, pero tiempo en el sentido de el paso de tiempo continuo, algo que permanece en el tiempo. Entonces, pensar que Sankalpa es la ley, ¿vale? El orden supremo, más elevado, con el cual se rige tu vida. Ese tiempo
¿vale? Que es tu vida. Ese paso del tiempo se asienta en una ley u un orden muy específico. Aquí, por supuesto, está esta parte espiritual que, pues, si eres religioso, tienes fe en algo, te va a sostener. Pero también en la formación lo que lo desarrollamos es a nivel individual de cuál es tu sankalpa. Y para ello hay que hacer un proceso muy interesante, que es primero ver cuál es tu vikalpa, trabajar en el propósito. Esta es una fase muy bonita de la formación porque es ¿Qué es donde calpa? Porque si no. vikalpa sería lo que te separa de esa línea continua del tiempo. Es decir, quiero ir por este camino, Pero hay pero, algo que me lo impide, pero algo que ¿no? me lo impide, que muchas veces es miedo a si doy este paso, sé que haciendo esto me moveré hacia donde quiero ir, pero me da miedo porque rompe con la seguridad que ahora O tengo. con quién soy, con O mi con quién soy, la identidad, identificación, mi etc, grupo. etc. Sí, sí. Entonces, esto es una parte muy interesante porque todas las técnicas de BSMT Nidra lo que finalizan es en esta idea de Sankalpa. Es decir, tú puedes hacer las técnicas que enseñamos de nuestros 3 pilares de liberar, que tienen que ver con tu vida cotidiana. Respirar para afectar el sistema nervioso central, después de un día de mierda, relajarte, tal. Las técnicas de movilizar, que son muchas de ellas más asentadas en esas técnicas de relajación, de guiar la atención, la conciencia por el cuerpo, pero que lo que utilizamos estas técnicas en este pilar que llamamos movilizar es, esto no es simplemente para dejar el estrés de lado, esto es para empezar a navegar y lidiar con el cambio. Aquí es donde entraría mucho esta idea de tienes que desarrollar un nuevo hábito de descanso y para ello a lo mejor son 40 días haciendo la técnica. Pero Sankalpa está en el ámbito del pilar de transformar de BSMT Yoga y lo que queremos es empezar a transformar cómo percibimos al mundo a través de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, dicho esto, nos quedan algunas que otras plazas que luego la gente, ¿volveréis a hacer esta formación? Bueno, no No se sabe. dependa. Sí, por eso, no dependáis. Nosotros no podemos enfocar nuestras vidas en repetir las formaciones para que cada persona, ¿vale? Encaje en su Le encaje realidad. en su vida cotidiana. Entonces, BSMT Nidra es la primera formación de nuestra metodología. Sacaremos 2 formaciones más, por lo tanto, el año que viene tendremos la de BSMT Prana, que está centrada más en la parte de respiración, con donde Tamara nos va a enseñar todo el enfoque de afectar al sistema nervioso. Para ello también es esencial que os leáis su libro, Yoga para la Calma. Y luego tendremos esa última pieza de formación de BSMT enfocada más en la contemplación, la meditación, el aspecto de trabajar con nuestra mente y las construcciones mentales. Otra cosa sobre la formación que me viene ahora a la idea. Nos han escrito un montón de antiguas alumnas de la formación de Yoga Nidra diciendo, pero Sí. va a haber contenido, merece la pena que lo vuelva, porque ha habido gente que la ha hecho 2 veces ya, la Bueno, va antigua. a haber contenido para que os hagáis una idea. Muchísimo La antigua eran contenido. 30 horas y en esta es el doble, son 60, ¿vale? La antigua Pero estabas tú y ahora estoy yo también. está Tamara también. Por lo tanto, si habéis hecho hace 2, 3 años la formación que yo Ahora impartía un de Yoga descuento. Nidra, tenéis un pequeño descuento, ¿vale? Para acceder a ella. ¿Ok? Ha sido un placer, Como siempre. como siempre. Nos vemos pronto y cualquier cosa, tenéis toda la información en la descripción del podcast para ver nuestras páginas web, para contactarnos y que seáis felices. Hariom. Arión.